En lo más recóndito de la Sierra de Oaxaca, donde los cerros parecen tocar el cielo y los caminos son más de tierra que de piedra, vivía Andrés Ramírez. Un hombre de 55 años, de cabello cano y rostro marcado por el sol, que todos conocían como el maestro. Pero Andrés no era un maestro cualquiera, era el corazón y el alma de una comunidad que, aunque pequeña, albergaba sueños tan grandes como las montañas que la rodeaban. Durante más de 30 años, Andrés había caminado los sinuosos senderos que llevaban a la escuela del pueblo. Un edificio humilde de adobe y lámina, que apenas resistía las lluvias torrenciales y el viento que soplaba desde las montañas. Allí, con una pizarra desgastada y un puñado de libros viejos, había enseñado a generaciones de niños a leer, escribir y soñar. Para él, no se trataba solo de enseñar matemáticas o historia, su verdadera misión era plantar en cada uno de sus alumnos la semilla de la esperanza. Andrés solía decir, el conocimiento es la única herencia que no se desgasta y no se pierde. Con él, pueden cambiar su destino. Y aunque los recursos eran escasos, a menudo faltaban cuadernos, lápices e incluso electricidad, la pasión de Andrés por la educación era un faro que nunca se apagaba. El maestro conocía a cada uno de sus alumnos por nombre y, más allá de sus libros, también cargaba un profundo compromiso con sus familias. Sabía que muchos de ellos trabajaban en el campo desde muy pequeños y que para sus padres, la educación era un lujo que a menudo tenían que sacrificar por sobrevivir. Sin embargo, Andrés no se rendía. Visitaba casa por casa, convenciendo a los padres de que dejaran a sus hijos asistir a clases. Les prometía que, con el tiempo, esos niños podrían romper el ciclo de pobreza que los atrapaba. A pesar de sus años y el dolor en sus piernas que se intensificaba con cada caminata, Andrés seguía adelante. Su mirada se iluminaba cada vez que veía a un niño entender una palabra nueva o resolver un problema matemático por primera vez. En su corazón, Andrés albergaba un sueño, demostrar que incluso en los rincones más olvidados del país, la educación podía abrir puertas y cambiar vidas. Su historia comenzó como la de un joven idealista que llegó al pueblo con un cuaderno en mano y el corazón lleno de esperanza. Pero con el tiempo, se transformó en la columna vertebral de una comunidad que, sin él, probablemente habría perdido la fe en un futuro mejor. Andrés no era solo un maestro, era una inspiración viva, un hombre que creía en el poder del conocimiento y en la capacidad de cada niño para alcanzar las estrellas, sin importar cuán lejos parecieran estar. Una noche de septiembre, las lluvias llegaron con una fuerza que nadie había visto en años. La tormenta no solo inundó los campos y caminos, sino que también destruyó lo poco que quedaba de la escuela del pueblo. Las paredes de adobe se desmoronaron y el techo de lámina fue arrancado por el viento. Al amanecer, los habitantes encontraron el lugar convertido en un lodazal lleno de escombros. Para los niños, ese era más que un edificio, era su espacio de aprendizaje, el rincón donde sus sueños comenzaban a tomar forma. Ahora, frente a la destrucción, sus caras reflejaban desánimo. Las autoridades locales llegaron días después, prometiendo que reconstruirían la escuela. Pero las promesas se desvanecieron tan rápido como las huellas en el lodo. Semanas se convirtieron en meses y no se movió ni una sola piedra. Los padres, cansados de esperar, comenzaron a hablar de enviar a sus hijos a trabajar al campo. Para muchos, la educación era un lujo que no podían darse el tiempo de imaginar sin un espacio adecuado para aprender. Andrés, mientras tanto, no podía quedarse inmóvil. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo y veía a sus alumnos jugando descalzos en el lodo o ayudando a sus padres con las cosechas, sentía una mezcla de tristeza y rabia. Había pasado más de 3 décadas enseñando con la esperanza de cambiar vidas, y ahora veía cómo el futuro de esos niños parecía desmoronarse junto con los muros de la escuela. Pero Andrés enfrentaba también sus propios desafíos. El paso de los años comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Las largas caminatas por los senderos rocosos le causaban un dolor constante en las rodillas, y su familia, preocupada por su salud, le insistía en que era momento de descansar. «Papá, ya hiciste mucho por ellos. Es hora de pensar en ti», le decía su hija mayor. Sin embargo, Andrés no podía ignorar las miradas de sus alumnos. Había una chispa de esperanza en sus ojos, una chispa que él no estaba dispuesto a dejar apagar. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde su modesta casa, Andrés tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida y el de sus alumnos. No importaba cuán agotado estuviera ni cuán difícil fuera el camino,
no permitiría que la falta de un edificio se interpusiera en la educación de sus niños. Si la escuela no puede venir a ellos, entonces yo llevaré la escuela a donde estén, pensó. Con esa resolución, Andrés comenzó a planear. Sabía que no sería fácil, pero su pasión por la enseñanza y su compromiso con sus alumnos eran más fuertes que cualquier tormenta o dolor físico. Este sería el desafío más grande de su vida, pero también, quizás, su legado más importante. El día de la reunión comunitaria comenzó como cualquier otro. Andrés caminó lentamente hasta la pequeña plaza del pueblo, donde las familias se reunían bajo la sombra de un gran árbol de mezquite. Aunque sabía que la situación era crítica, no esperaba escuchar las palabras que le romperían el corazón. «Nos vamos al norte», dijo don Julián, un padre de familia que siempre había apoyado a Andrés. «Aquí no hay futuro para nuestros hijos. Sin escuela, sin trabajo, no tenemos nada». Las palabras resonaron en el aire como un eco doloroso. Pronto, otros comenzaron a secundar la decisión. Una tras otra, las familias compartieron sus planes de abandonar el pueblo, dejando atrás sus hogares, sus tierras y, lo que más dolía a Andrés, a sus hijos. Andrés permaneció en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Por primera vez en años, no encontraba palabras para argumentar, para convencer. ¿Qué podía decirles? Él mismo sabía que la falta de oportunidades había asfixiado a la comunidad durante décadas. Ahora, con la escuela destruida, parecía que los sueños que había intentado cultivar en sus alumnos se evaporaban como la neblina de las mañanas. Esa noche, Andrés se sentó en una vieja silla de madera en el patio de su casa, bajo un cielo despejado y lleno de estrellas. El aire fresco de la sierra contrastaba con la pesadez en su pecho. Miró las montañas que rodeaban el pueblo, aquellas que siempre había considerado testigos de su esfuerzo, y sintió una profunda tristeza. ¿De qué sirve enseñar si todos se irán?, se preguntó en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, la duda se apoderó de él. Recordó las largas caminatas, los sacrificios personales, los años dedicados a educar a generaciones enteras. Había dado todo de sí, incluso a costa de su salud y su tiempo con su propia familia. Ahora, con la amenaza de que el pueblo quedara vacío, parecía que todo ese esfuerzo había sido en vano. La soledad de esa noche fue diferente a cualquier otra. Andrés, un hombre que siempre había sido símbolo de fortaleza para los demás, se sintió pequeño, vulnerable. Sus sueños, tan firmes como las montañas, ahora parecían tambalearse como si fueran hojas llevadas por el viento. En su mente, el futuro de sus alumnos se desvanecía y con ello, también su propósito. En ese momento de oscuridad, Andrés comprendió lo que era estar al borde de la rendición. Pero también sabía que, en las noches más silenciosas y bajo las estrellas más brillantes, a veces se encuentra la semilla de un nuevo amanecer. El sol apenas comenzaba a iluminar el pueblo cuando Andrés salió de su casa para tomar su habitual camino hacia la plaza. Con el sombrero en mano y su bastón de madera como apoyo, caminaba despacio, perdido en sus pensamientos. La reunión comunitaria y la idea de que las familias emigraran seguían pesando en su mente. Cada paso parecía más lento, como si el camino reflejara el peso de su desánimo. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, escuchó una voz familiar que lo llamó desde la distancia. «Maestro Andrés». Levantó la mirada y vio a un hombre joven, vestido con ropa formal, cargando una mochila. Al principio, no lo reconoció, pero cuando el hombre se acercó, una chispa de alegría apareció en sus ojos. Era Felipe, uno de sus primeros alumnos, ahora un hombre hecho y derecho, que lo miraba con una sonrisa cálida y un respeto que era imposible de ocultar. «Maestro», comenzó Felipe con una voz llena de emoción, «vine al pueblo a visitar a mis padres, y no podía irme sin buscarlo. Quiero agradecerle, por no rendirse conmigo cuando yo quería dejar la escuela. Usted creyó en mí incluso cuando ni yo mismo lo hacía. Gracias a eso, hoy soy ingeniero. Trabajo en la ciudad y estoy logrando cosas que jamás pensé posibles». Andrés sintió un nudo en la garganta. Había visto a muchos alumnos pasar por sus aulas, pero pocas veces tenía la oportunidad de ver lo lejos que llegaban. Felipe continuó, esta vez con una mirada seria y llena de determinación: «Maestro, usted nos enseñó que no importa que tan lejos estén los sueños, siempre vale la pena perseguirlos. Pero si usted se rinde ahora, ¿quién va a seguir creyendo en los niños de aquí?
No deje que esa luz que encendió en tantos de nosotros se apague. Esas palabras resonaron profundamente en Andrés. Durante semanas había luchado contra el desánimo, sintiéndose incapaz de seguir adelante. Pero ahí estaba Felipe, parado frente a él como la prueba viva de que su labor no había sido en vano. Esa chispa de esperanza que había plantado en un niño años atrás ahora regresaba a él con más fuerza. Esa noche, Andrés no pudo dormir, pero esta vez no era por tristeza. Su mente estaba llena de ideas, de posibilidades. Si las familias estaban perdiendo la esperanza porque no había una escuela, él se encargaría de llevar la escuela hasta donde estuvieran los alumnos. No importaban los kilómetros, las montañas o el dolor en sus rodillas. La educación no podía detenerse por un edificio derrumbado. A la mañana siguiente, Andrés empezó a planear. Sacó una vieja mochila de su armario y comenzó a llenarla con libros, cuadernos y su pizarra portátil, esa misma que había usado por años en su aula. Decidió que enseñaría bajo árboles, en patios, en cualquier rincón donde los niños pudieran reunirse. Si los obstáculos no se movían, él se movería más rápido. La inspiración que Felipe había encendido en él no solo lo impulsó a seguir adelante, sino que también le dio una nueva perspectiva. No era solo un maestro, era un faro, una guía para una comunidad que necesitaba creer que el cambio aún era posible. Esa chispa se había convertido en un fuego que Andrés estaba decidido a mantener vivo, sin importar cuán difícil fuera el camino. Al amanecer, con el canto de los gallos y el murmullo del viento entre las montañas, Andrés comenzaba su jornada. Cargaba en su vieja mochila un mundo de posibilidades, libros, cuadernos, lápices y una pizarra portátil desgastada pero funcional. Cada día, recorría kilómetros por senderos de tierra y cruzaba ríos con el objetivo de llegar a los hogares donde los niños lo esperaban con ansias. Su aula ahora no tenía paredes ni techos, era el cielo abierto, la sombra de un árbol o el patio de alguna casa humilde. Los niños, con rostros llenos de entusiasmo, corrían hacia él al verlo llegar. Aunque las condiciones no eran ideales, Andrés transformaba cada espacio en un lugar de aprendizaje y esperanza. Dibujaba letras en la pizarra, leía en voz alta y resolvía problemas matemáticos, pero también hablaba de sueños, de metas y de la importancia de creer en uno mismo. Su dedicación no tardó en tocar los corazones de la comunidad. Los padres, que al principio veían con resignación el destino de sus hijos, comenzaron a involucrarse. Doña Marta, una madre que vendía tortillas en la plaza, ofreció un rincón de su casa para que Andrés pudiera enseñar en días de lluvia. Don Joaquín, un campesino, construyó con sus propias manos mesas improvisadas con madera reciclada. Otros donaban comida para que Andrés y los niños no pasaran hambre durante las largas jornadas. Poco a poco, la comunidad comenzó a reconstruirse alrededor de la figura incansable del maestro. Mientras tanto, Felipe, motivado por el ejemplo de su antiguo maestro, decidió tomar acción. Publicó la historia de Andrés en redes sociales, contando cómo, a pesar de las adversidades, seguía educando a los niños de su pueblo. Su mensaje resonó en miles de personas, y en cuestión de semanas, una colecta nacional logró reunir los fondos necesarios para reconstruir la escuela. Pero Felipe fue más allá, aseguró que la nueva escuela contara con una aula tecnológica, equipada con computadoras, internet y recursos modernos para que los niños pudieran acceder a un futuro lleno de posibilidades. La historia de Andrés no tardó en trascender las fronteras de su pequeño pueblo. Periódicos locales y estaciones de radio comenzaron a hablar del maestro que caminaba kilómetros para enseñar. Pronto, llegó a la televisión nacional. Periodistas viajaron al pueblo para documentar su esfuerzo, mostrando cómo, con una mochila y una voluntad inquebrantable, Andrés había cambiado no solo el destino de sus alumnos, sino también el espíritu de toda una comunidad. Andrés se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, inspirando a maestros de todo México a seguir luchando por la educación, incluso en los lugares más remotos. No es solo enseñar a leer y escribir, dijo en una entrevista. Es darles a los niños una oportunidad de soñar, de creer que pueden ser más grandes que las montañas que nos rodean. Cuando finalmente la nueva escuela fue inaugurada, Andrés no pudo contener las lágrimas al ver a sus alumnos entrar por primera vez al aula tecnológica. Fue un momento que encapsuló años de lucha, sacrificio y amor por la enseñanza. Para él, no se trataba de ser reconocido, se trataba de ver cómo el futuro de sus niños, que una vez parecía tan incierto, ahora brillaba con fuerza.
La comunidad nunca olvidaría a Andrés Ramírez, el maestro que nunca se rindió. Su legado vivió no solo en las paredes de la nueva escuela, sino en cada niño que alguna vez creyó en sí mismo gracias a él. Y aunque sus pasos se volvieran más lentos con el tiempo, su espíritu seguiría caminando, llevando luz a los rincones donde más se necesitaba. 5 años después, el pueblo lucía diferente. Donde antes solo había ruinas y desolación, ahora se levantaba un edificio nuevo, lleno de vida, risas y aprendizajes. La escuela, que alguna vez fue un sueño casi perdido, había sido reconstruida y llevaba orgullosamente el nombre de Escuela Comunitaria Andrés Ramírez. Era un homenaje al hombre que, con su valentía y determinación, había cambiado el destino de toda una generación. En sus aulas, no solo se impartían clases de matemáticas, ciencias y literatura, también se enseñaban valores que Andrés había inculcado en cada uno de sus alumnos: resiliencia, esperanza y el poder de nunca rendirse. Las paredes estaban adornadas con murales pintados por los niños, representando las montañas del pueblo y la figura de un maestro caminando con su mochila, símbolo de inspiración para todos. Lo más emocionante era ver cómo muchos de los exalumnos de Andrés regresaron al pueblo como profesionistas. Algunos se convirtieron en médicos, ingenieros, maestros y hasta artistas. Volvieron con el firme propósito de retribuir lo que un día se les había dado. «Estamos aquí gracias a usted, maestro», le decían cada vez que lo veían. Entre ellos, Felipe lideraba proyectos comunitarios para seguir mejorando las condiciones del pueblo, demostrando que la semilla que Andrés plantó había dado frutos abundantes. Andrés, ahora jubilado, vivía en la misma casa humilde donde había comenzado todo. Pasaba sus días caminando por las montañas, saludando a los niños que ahora asistían a la escuela que llevaba su nombre. Sus pasos eran más lentos, su cabello completamente blanco, pero su mirada seguía iluminada por la misma pasión que lo había llevado a enseñar durante más de 3 décadas. Un maestro nunca abandona a sus alumnos, solía decir, y esas palabras se habían convertido en su lema de vida. Andrés sabía que su lucha no había sido en vano, que su legado no estaba solo en un edificio, sino en cada corazón que alguna vez se llenó de esperanza gracias a sus enseñanzas. La historia de Andrés Ramírez trascendió las fronteras de su pequeño pueblo. Se convirtió en un ejemplo para todo México, una prueba viviente de que el verdadero cambio comienza con el esfuerzo y la valentía de una sola persona. Su vida fue un recordatorio de que, incluso en los lugares más olvidados, una chispa de dedicación puede iluminar generaciones enteras. Y así, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Andrés caminaba con una sonrisa tranquila, sabiendo que su vida había tocado muchas más de las que jamás imaginó.